¿Qué pasaría si todo en lo que crees no fuera verdad? Tuve un evento con un pariente mío que se cayó del cuarto piso durante un terremoto, estaba en el hospital y fui con mi abuela, esto tampoco lo he contado, y fuimos de visita y yo simplemente sabía lo que iba a ver ahí. ¿Cómo así? No olviden las estrellas, pero fíjense por dónde caminan. Genial. Y una noche el espíritu salió de mi cuerpo ¿De acuerdo? y entro en shock, empiezo a ver ciertas cosas. ¿Y qué pasó después? Pues fui al psiquiatra, esa fue la experiencia más interesante cuando... Espera, aquí se va a poner interesante porque tal vez mucha gente no lo acepte, pero... Llegó el momento en que empiezas a sentir y a saber ciertas cosas, dónde y qué va a pasar. Muchos amigos cercanos y estudiantes me han dicho que soy un extraterrestre, así me han llamado. Si nos detenemos en ese momento, ¿estabas consciente? No. ¿Qué recuerdas? Yo estaba acostado para dormir. Si quieren sentarse aquí junto a mí en estos sillones mágicos y ser uno de los próximos invitados en Exploradores de la Realidad, escriban al correo inreateam.gmail.com o sharewithchoco.gmail.com y cuenten su historia, compártanla o lo que quieran que llegue a la gente sobre su transformación, su despertar, su toma de conciencia sobre esto. ¿Cuál es la realidad? O más bien, ¿cuáles son las realidades que nos rodean? Y adelante. Vamos a platicar. Bienvenido a Exploradores de la Realidad. Hoy vamos a hablar de tus propósitos personales para tu misión personal, sobre las lecciones en el camino de la enseñanza, en la universidad, sí, en el siglo XXI, sí, ahora, el año pasado y el anterior y antes de eso, sí, sobre la interacción entre los más jóvenes y los un poco más experimentados, sin ofendernos al decir más viejos. Sobre esos lazos y conexiones que nos hacen sentir vivos, sobre la búsqueda, sobre perseguir la pasión por el cambio y sobre plantar esas pequeñas semillas que luego pueden convertirse en hermosos árboles y florecer, mostrándonos que cualquiera puede hacerlo siempre y cuando dé los pasos necesarios. El invitado especial de hoy es... Grigor Parchiklisky, arquitecto paisajista. Gracias por estar con nosotros, es un gran placer para nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí porque también pudiste no haber aceptado. Sí. Muchas gracias también por la invitación y por recibirme tan cálidamente. Por cierto, acepté la invitación muy rápido, eso no te lo había contado, pero la acepté porque, sí, primero pensé, hablamos de otro tema, no lo voy a mencionar, y pensé que me hablabas de ese tema. ¿De verdad? Sí, y digo, lo siento, él pregunta, ¿quieres? Yo digo, sí, quiero. Yo ni siquiera sabía que se trataba de un programa hasta aquí, pero fue interesante. Y luego, ya sabes, cuando llegamos a casa, digo, oye, ¿será que cometí un error? ¿Será que no lo hice? No estoy muy seguro de eso. Digo, lo prometí, lo dije. Entonces así tenía que ser, hay que hacerlo. Así que gracias otra vez. Y yo también te agradezco, pero también te agradezco de nuevo, como, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí después de nuestro encuentro? ¿Qué pensaste? ¿Pasa algo nuevo, algo diferente? Hasta ahora no me había pasado, lo digo porque casi todos este año por primera vez se ponen frente a las cámaras. Ustedes cuando vinieron aquí vieron, ¿verdad?, que algunas cosas no se ven como se ven en internet y que en realidad no es tan, ¿cómo decirlo?, extraño y diferente cuando ya sabes, estás predispuesto de otra manera. Lo digo porque tengo experiencia. He trabajado tanto en radio como en televisión y cuando el ambiente es un poco más, digamos, seco, es una cosa, pero cuando es así de todas formas, para nosotros es algo cotidiano y tratamos de transmitirlo a nuestros invitados, aunque lograrlo es otra cuestión. Lo hacen bien, lo hacen muy bien, al menos según yo, esa es mi sensación. ¿Y por qué dudé al principio? No, difícilmente fue por nervios o algo así, porque me ha pasado muchas veces dar entrevistas en mi profesión,
lo cual de alguna manera no ha roto el hielo, ¿sabes? El hielo interno de las preocupaciones y esas cosas, sino más bien hay muchas cosas que uno puede compartir. También puede no compartirlas. Es muy importante el ejemplo que dará. No sé si soy el mejor ejemplo. Si buscas el mejor ejemplo, ¿eres tú? No creo serlo. Pero por otro lado, pensé que hay muchas cosas que como experiencia que una persona ha vivido puede ayudar contando sus historias y la manera en que las superó al contarlas en realidad puede ayudar a otra persona. Y porque mi filosofía de vida, sin importar si la gente la entiende o no, o si alguien dice que no es así o que sí es así, mi estado de ánimo interno es así, es ayudar a las personas. Así pienso, creo que así debe ser y trato de todas las maneras posibles de que así sea. Ya sea en un ambiente malo o bueno, no importa. Ya sea con personas desagradables o con buenas personas, no importa, ¿verdad? De todas formas, debemos intentar hacer eso. Para mí, se ha vuelto como algo que debo hacer a toda costa, aunque no siempre parece así, tal vez, ¿verdad? No siempre lo logro. Ni siempre estoy en un estado en el que pueda decir conscientemente, oye, tú debías ayudar a esa persona. ¿Qué haces y por qué le gritaste? Pero a veces A veces así debía ser. pasan cosas mágicas. Mira, un libro salió de mí. ¿De dónde sacaste ese libro? Es muy interesante cómo... ¿Cómo era ese hechizo? No Lumos, sino el otro, el que sacas de Harry Potter. No lo he visto. Esos son fundamentos de, digamos, en lenguaje universitario, fundamentos, primeros pasos, fundamentos de la transfiguración elemental. Primera parte, tomo uno, aquí para manifestar ¿Ese es el primero? algo de la nada, fuera de broma. ¿Por qué crees que este libro es importante si que la gente vea lo que contiene? Porque ahí está la base de todo. Espera, antes de que me hables de ella, antes de que la encontraras, ¿cuál era la pregunta principal y lo principal que querías encontrar? ¿Qué era lo que más te inquietaba? 1000 cosas. Pero lo principal, ¿cuál era la raíz? ¿Qué era lo que no te encajaba? Pues que algo no estaba bien ¿Con qué? ¿Con el mundo, todo y la gente? con todo. ¿Sabes? Es un proceso y supongo que para todos es igual. Es un camino que recorres y cada paso que das te abre algo. Y si has aprendido a hacer preguntas y a buscar respuestas, entonces empiezan a llegar, a salir de algún lado. Si las buscas o no, probablemente no pasará nada. Bueno, llegué a este libro gracias, quizás a todo lo que ha pasado. Había un profesor de microbiología. ¿Cómo se llamaba? Bruce Lipton. Oh, sí, sí, por supuesto. Creo que era La biología de las creencias, si has leído el libro. Y ahí tenía un capítulo que era realmente impactante. Y el capítulo era así. ¿Qué pasaría si todo en lo que crees no es verdad? Gracias por el maravilloso título del episodio. ¿Qué pasará? Y ese fue el momento en que yo ya había recorrido un largo camino relacionado con problemas de salud y en general todo lo que me había pasado en la vida. Lo cual, en un momento dado, probando y experimentando todo tipo de cosas, desde métodos convencionales de tratamiento hasta prácticas y todo tipo de cosas, no funcionaba. Simplemente no funciona. Y entonces, buscando todo tipo de respuestas, me topo con este libro, leo ese capítulo y me digo, ¿qué tonterías son estas? ¿Qué no es cierto? Espera, ¿qué no es verdad? El hombre lleva 40 años estudiando la célula y explica detalladamente cómo funciona, recibe y transmite energía, qué es importante para ella, el tipo de energía que emite y cómo llega a otras células y al cerebro. Y en un momento digo, pero en realidad, espera, mira qué sencillo es. Tomas energía, se la das a la célula se la da al cerebro, el cerebro se la da al cuerpo y empiezas a existir y empiezas a reaccionar, a crear o a hacer lo que sea que hagas. Y de hecho, gracias a él empecé a buscar más y más y más y llegué al Kybalión. Me familiaricé con los principios. Y porque parte de esos principios los enseño también en la universidad, lo cual es... ¿En serio? Muy extraño, sí, en nuestra profesión. Uno de los principios importantes para crear una obra es el ritmo. Así es. Ritmo.
Sin ritmo no puedes crear nada. Uno no puede existir solo. Tienes que elegir y tienes que poder mostrar ambos, porque uno no puede existir sin el otro. Hay un principio de categorización. Estos son parte de una serie de principios así. En algún punto eso me hace sentido, me intereso, leo y digo, toda la mente, el mundo es mental. Y me digo, espera un momento. Espera. Y así fue como llegué al libro. Pero algo que era importante en ese libro... ¿Para ti? Sí, para mí, porque ya había hecho muchas prácticas, de verdad. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué has hecho? Pues prácticas de meditación, de personas que me han enseñado eso. Pero con respiración estilo Wim Hof. Wim Hof, lo estamos haciendo ahora, ¿no? Sí, de todo tipo, respiración y meditación. Yogui, fui a Reiki, tengo una gran historia sobre eso que simplemente, en realidad, son previos a Kyberion y muy interesantes. Todo el camino por el que había pasado en realidad desbloqueó, o más bien me mostró en realidad cómo era el mundo. Porque así es como me pasan las cosas a mí. Primero actúo, luego entiendo. No sé, para mucha gente tal vez primero leen y luego empiezan a practicar. En mi caso las cosas, no sé por qué, o tal vez sí sé, pero primero me pasan las cosas, yo me pregunto qué está pasando, encuentro respuestas y digo, ah, mira, eso era lo que pasaba. Y después empiezo a hacerlo conscientemente. Y de hecho, durante mi vida, cuando he estado corriendo, porque mi vida siempre ha sido una carrera, han pasado algunas cosas y en algún momento, sabes, tenemos momentos positivos, tenemos negativos, pero los momentos negativos han sido los más importantes en mi vida, los más importantes, si quieres incluso puntos en mi vida o sí, momentos que cambiaron mi forma de pensar y comportarme. Y de hecho, eso se lo digo seguido a otros. El dolor es lo que más nos enseña. El dolor tiene la energía más fuerte y nos enseña muchísimo porque nos motiva a cambiar las cosas. No hemos aprendido a motivarnos por nosotros mismos. Algunos quizá lo hacen, ¿no? Pero en mi caso las cosas han pasado de esa manera y de hecho al pasar por problemas de salud, al encontrarme con bioresonancia, con Reiki, con meditaciones y otras prácticas espirituales como la alimentación saludable. Por un momento me metí tanto que solo pensé, ¿en qué mundo vivimos? ¿Qué pasa? Dándome cuenta de qué es la energía, cómo ocurre y de qué manera influye. ¿Cómo es la comida que comemos, buena o mala? ¿Recibimos buena o mala energía? ¿Qué tipo de energía es? Y de hecho, al ir pasando y dándonos cuenta poco a poco de cada cosa, de cómo afecta cada una al organismo humano, entiendo que la energía es todo y nosotros somos energía. Y que es muy importante qué tipo de energía recibimos y en qué tipo de energía nos enfocamos para poder recibirla. Llegué al Kybalion y comprendí que todo en el mundo es mental. Ándale, pues. Vamos desde el principio. Explícame desde el principio qué es la mente completa. Pero al volver atrás en los recuerdos, en las experiencias, en... así, momentos interesantes que he tenido, te das cuenta de que realmente todo es la mente. ¿Tú cómo entiendes este principio? Porque nosotros lo hemos dicho más de una vez, pero me interesa mucho saber cómo lo entiendes tú, que ahora eres nuestro invitado. ¿Cómo lo piensas mientras existes en la vida cotidiana? Cuando recuerdas que toda la campana del mundo es mental, ¿qué te dices a ti mismo? Yo por naturaleza, o quizá por elección, soy así, pero prefiero hablar más con ejemplos. Las largas explicaciones filosóficas no son las mejores. Aunque yo también hablo de esa manera, creo que no son lo más útil. Pero cuando das un ejemplo, eso resuena mucho, es mucho más comprensible para las personas. Y creo que en el libro uno de los ejemplos que dan es con Shakespeare, quien escribió Hamlet. Y ellos lo dicen así, ¿verdad? Shakespeare es la mente que crea Hamlet.
¿Eso significa que Hamlet no existe? ¿Entonces Shakespeare no existe? ¿Significa que ambos existen? Y aquí hay un punto muy importante sobre el que la gente tal vez debería reflexionar, y es que para mí el todo es, quizá primero vamos con la otra ley. Como es arriba, es abajo. Suscríbete. Puede iniciar desde él y volver a todo, pero como es arriba, es abajo, es uno de los principios herméticos. Y él explica muy bien cosas que no podemos explicar ni ver. Esa es la manera en que podemos entender algo que no entendemos o que no vemos. ¿Cómo lo explica? Así, incluso Fibonacci lo explica con la proporción áurea, en la que tienes una repetición y todo es repetible en la naturaleza. Y tienes algo grande que se repite, y si lo observas con una lupa, se manifiesta de la misma manera en la partícula más pequeña. Así es. Y de esta manera, en realidad, podemos percibir muy fácilmente el principio de cómo es arriba, es abajo. Lo que ocurre aquí pasa también en el otro nivel. Es igual, el principio es el mismo. Cada cosa tiene algún tipo de reflejo. Shakespeare y Hamlet son una y la misma cosa. Pero uno es la mente que crea su propia creación, Hamlet, y se manifiesta como Hamlet. Todos lo leen. No sabemos dónde está Hamlet, si existe en alguna otra realidad que ha sido creada, pero Shakespeare existe en eso. Y para Shakespeare aquí llegamos a la verdad de qué es la verdad absoluta y qué es la verdad relativa. Para Shakespeare, la verdad es Hamlet, pero Hamlet sabe que existe Shakespeare. Buena pregunta. Eso es algo que, si lo transformamos con el principio de cómo es arriba, es abajo. Si nosotros somos creaciones de algo, solo podemos suponer sobre eso, pero no verlo. Y por eso, incluso aquí en el Kybalión escriben, el ejemplo que dan es que el todo crea el mundo y el mundo es su creación. Pero para él es una creación y es la verdad absoluta para todo, pero para el hombre, la realidad es el mundo, no es el todo. No tenemos acceso al todo y por eso esa es la verdad relativa que tenemos. Nuestra verdad depende de nuestro conocimiento y relaciones con el entorno. Y muchas personas aquí se pierden. Y por eso en realidad vuelvo de nuevo al Kybalion, que era importante. En mi opinión, la gente reflexiona sobre eso. Muy a menudo la gente vive en fantasías. ¿Cómo entiendes tú esa afirmación? Bueno, a través de mi experiencia. ¿Qué es para ti la fantasía? Cuando alguien dice algo que según tú no va a pasar, que crees que es imposible, o algo que esa persona no haría. No te olvides de las estrellas. Pero fíjense por dónde caminan. Qué cruel. Las estrellas existen, pero ustedes no están allá, están a sus pies. Ahora están aquí. Aquí, sí, están aquí. En esta tierra, y mucha gente confunde el estado espiritual y mental con lo material. Ambos existen, pero no deben olvidar que somos parte de lo material. Y tenemos ciertas limitaciones que para bien o para mal nos las hayamos puesto nosotros o no. Esas limitaciones existen. No podemos ser ni nunca seremos el todo. Incluso en el libro dice que sí, los principios herméticos lo dicen, porque supongo que ellos eran pensadores mucho más grandes que nosotros, con mucha más experiencia y tiempo de vivencia, pero ellos se expresan diciendo que si alguien cree que es todo y él es muy arrogante e inconsciente, ellos usan otra palabra, pero es mejor no mencionarla. Así que es bueno que las personas que han encontrado el camino mental y espiritual al final intenten... ¿Los guío a encontrar el punto de intersección? El punto de intersección, sí. Que no se inclinen ni hacia un lado ni hacia el otro, porque conocemos gente de ambos lados, por así decirlo. Sí. Y de verdad puedo decirlo con toda confianza. Nuestro estado más natural debería ser estar en el centro y en armonía, pero vamos de un extremo al otro y realmente luchamos como si intentáramos hacer esa conexión. Y sí, tal vez lo más importante para mí, lo que me mantiene siempre con los pies en la tierra, es recordar de vez en cuando, porque yo también tengo esos desvíos, es precisamente eso. No olvides que
toda la mente, el mundo es mental, pero tú no eres el todo. Simplemente no puedes ser el todo, no puedes conocer el todo. Aunque quieras, aquí y ahora no puedes conocer el todo, salvo en algún estado, pero aún así no es posible. Simplemente no existe tal tiempo. Y de alguna manera tenemos que hacerlo. Está bien. Tal vez debamos enfocarnos en lo material. Tenían un ejemplo así con mis seres cercanos, con quienes hablamos de esto. Y ellos en ese momento me explicaban mucho, ¿sabes? Lo espirituales que son, cómo ven ciertas cosas, cómo sienten ciertas cosas, cómo surgió la telepatía y así sucesivamente. Escucho esas cosas con interés porque me parecen interesantes y me identifico con ellas, creo en eso. Pero siento que en esas personas, lo voy a llamar, yo les digo loros. ¿Loros? Loros repiten lo que oyen. Escuchan algo y lo repiten, escuchan algo y lo repiten, escuchan algo y lo repiten. Pero no hay acción práctica. No hay algo que ellos experimenten y que luego puedan compartir con alguien más y ayudar a alguien. Porque al final no existe solo en este planeta. Si tú lo creas, también consideramos esa posibilidad de la que hablamos muchas veces. Tú creas el entorno y eres parte de todo, y así sucesivamente. Al final de cuentas, tú eres quien lo hace. Si lo haces para hacer algo por ese entorno. Por supuesto. Al menos ese es mi sentido y eso es lo que me guía. Ayuda a otros haciendo algo útil y compártelo con la gente. Pero si no es útil, no tiene sentido hacerlo. Tuvimos una discusión así y bueno, no fue una discusión, sino una conversación, tal vez Gracias. en la que me contaban exactamente esas cosas. Dije que estaba bien, todo bonito. Realmente creo en eso. Sí. Creo que tenemos habilidades telepáticas. Creo que si sabemos cómo, podemos levitar. Creo que podemos hacer todo tipo de cosas, siempre y cuando sepamos cómo funciona la energía, cómo manejar esa energía y cómo dirigirla, cómo enfocar esa energía. ¿Cuántos son los que saben y quiénes son los que saben? Y entonces, tal vez fue ingenuo de mi parte, tal vez lo provoqué intencionalmente. Y qué bien, ¿no? Después de que puedes hacer eso, salta del 8º piso y veamos el resultado. Salta, ¿puedes levitar o sobrevivir? ¿En qué realidad vas a sobrevivir? ¿Aquí sobrevivirás? ¿Verdad? Porque hay cosas reales de las que, si nos desconectamos, no tiene sentido que existas aquí. Personalmente, yo he aceptado esta vida como un estado donde tomamos ciertos cuerpos para desarrollar algo en nosotros mismos, ayudando a el todo o el entorno. Pero no debemos olvidar que somos la parte material y también poseemos las otras cosas. Porque si perdemos la conexión entre la parte material y la espiritual, perdemos la materia por completo, no podemos desarrollarnos ni lograrlo. Puede ser un nivel nuevo que hayamos experimentado o no, no lo sabemos. Por eso, pero en un momento lo comprendí. Y al pasar por todos los eventos y toda la experiencia que he adquirido, me dije, está bien. ¿Qué pasa? Yo, para desarrollarme espiritualmente y en todos los sentidos, de hecho, sin el cuerpo no puedo hacerlo. O sea, al final de cuentas tienes que tomar eso en cuenta. Y empiezas a aprender cómo alimentarte, cómo beber agua, cómo respirar. Si no lo sabías hasta ahora, empiezan a aprenderlo ahora. Y de hecho, todas estas cosas ayudan, ¿verdad? A que tomes una dirección que te acerque y haga un clic entre una cosa y la otra. Estoy escuchando muy atentamente porque me mencionaste una historia la primera vez que nos vimos que me impresionó mucho. Y me encantaría, si estás de acuerdo, que compartas ahora lo que te pasó cuando eras más joven. Porque las historias son eso, como tú dijiste. El mejor ejemplo es lo que una persona ha vivido. Y creo que la gente va a resonar mucho cuando escuche eso de donde tú vienes, cuando sacas todas esas conclusiones. Bueno, tal vez sean varias cosas para que puedan... Y quizá tú y otros también se identifiquen con esa historia, no lo sé. De hecho,
lo que te conté estaba relacionado con cosas que me pasaron cuando era niño. Y muchas personas, incluyéndote a ti, si lo piensas, no sé, mucha gente dice, yo de niño no recuerdo nada, nada. A los 2 años, a 1 año, a los 3 años, y muchas personas no tienen recuerdos de esa edad. Yo, en cambio, tengo recuerdos increíbles de esa edad y recuerdo varios momentos clave. Que mientras crecía como niño, simplemente se quedaban como recuerdos. Yo no lo sabía. ¿Qué importancia tiene de dónde viene? Nunca me he hecho esas preguntas. Simplemente está ahí como un recuerdo. Ha estado ahí. Sí, ya pasó. Pero ¿por qué pasó? ¿Cómo pasó? En realidad ni siquiera tengo idea. Hasta que después pasaron ciertas cosas. De niño me pasó que en realidad la historia es otra. Se cuenta de otra manera. Una vez mi mamá, mi papá y yo íbamos a un restaurante. Yo tenía quizá unos 10 años o no recordaba bien por ahí, más o menos esa edad, y estábamos regresando a casa. En un momento pasamos por una casa y yo digo, oye, aquí, ¿qué pasó? Le pregunto a mi mamá sobre el cura en esta casa y ella responde, ¿qué cura? Aquí no hay. Y yo digo, ¿cómo que no hay cura? Yo he venido aquí, sé que hay un cura, él me bautizó. No puede ser que no haya. ¿Y qué? ¿Y si se fue? Ella me mira y dice, ¿qué cura? Tú no estás bautizado. ¿Cómo que no estoy bautizado? Yo me acuerdo muy bien, mi abuela me llevó, me cargaba en brazos, me llevó con el cura, me pusieron en una tina. El cura hablaba, no recuerdo qué, yo lloraba. Él me levantaba, me bajaba al agua, yo veía todo, ¿sabes? ¿Cómo pasaba? Veía dónde estaba mi abuela, veía dónde estaba el cura, veía dónde estaba yo. Y digo, esto no puede no haber pasado. Y ella, no hay tal cosa, te lo estás inventando. Yo digo que está bien, mi papá solo se quedó sentado sin decir nada. Regresamos a casa, mi abuela, que en paz descanse, vivía con nosotros. Y mi mamá decidió preguntarle, mamá, ¿tú bautizaste a Grisha? Mi abuela dice, no, yo escucho desde el pasillo, entro al cuarto y ellas en la cocina. Digo, oye, abuela, ¿cómo que no me bautizaste? Empiezo a contar la misma historia. Tú me llevaste ahí de bebé, me cargabas, me bautizaron, el padre cantaba, hacían algo con una cruz, me envolvieron en una toalla y nos fuimos. Y mi abuela, como no tenía qué hacer, me dice, sí, hazlo, pero es porque tu mamá no es muy creyente. Y yo, pues en realidad no son personas religiosas, no practican eso, más bien son ateos. Mi mamá se volteó, me miró y luego a la abuela y dijo, ¿y tú de dónde te acuerdas de esas cosas? Y yo digo, no tengo idea de dónde me acuerdo de esas cosas, simplemente me las acuerdo. Durante la conversación notamos que yo tenía 8 meses. ¿Tú olvidaste? ¿No sabes cuántos años tenías? Yo no sé cuántos años tenía. Lo único que recuerdo es que mi abuela me llevaba así en sus brazos. Yo colgaba, mi cabecita estaba echada hacia atrás así, y ella me llevaba, yo estaba ahí quejándome de algo. Sí. Pero lo más interesante en este caso, la razón por la que cuento esta historia, lo más interesante no es el recuerdo en esta historia. Lo más interesante es decir, la manera concreta en la que describo las cosas. Lo más interesante es la forma en que lo recuerdo, y la forma en que lo recuerdo no está en el bebé. Yo no estoy de ninguna manera en el cuerpo del bebé. Todo eso que... Sí, porque el simple hecho de que tú sabes, recuerdas cómo estabas parado. ¿De qué está hablando? Sí, y de hecho en un momento empecé a pensar y me dije, bueno, pero yo eso lo veo como una imagen y es... Siento que siempre estoy por encima a mi abuela y a mí mismo y siempre estoy con ellos, caminando y observándolos. Veo todo el cuerpo de mi abuela. Puedo describir cómo subía las escaleras, el pasamanos, la casa. Todo eso lo veo como si estuviera viendo una película. Sí. Al entrar en la habitación veo todo el proceso. No desde dentro de la tina en la que me ponían, ni desde mis propios ojos para ver al padre, y eso lo veo desde la esquina de la habitación. Veo al padre de cuerpo entero. Sí, es como si hubiera una cámara puesta en la habitación. Una cámara puesta, sí. Pero yo no tenía ninguna explicación para eso, simplemente para mí era muy extraño. Hasta entonces no se lo había contado a nadie. Mi mamá fue la primera persona con la que hablé de eso, casi nadie más. Sí, más o menos no lo había contado y mi mamá se sorprendió. ¿Cómo recuerdas eso si no pasó nada? Luego mi papá dijo, yo lo sabía.
y me dice, bueno, ustedes sabrán, pero yo sé cómo fue mi sensación. Y fue interesante, pero nadie profundizó en esa dirección. Y así que, o sea, crecí en esa dirección, construí muchos miedos dentro de mí. Cuando era niño me pasaban muchas cosas, me desmayaba constantemente. Eso también lo saben muy pocas personas. ¿Por qué? Nadie tenía una respuesta. Simplemente te desmayas. Vas caminando por algún lado y te desmayas. Nadie tenía una respuesta. Mi mamá me llevaba por Sofía para que me hicieran estudios. Tenemos muchos familiares cercanos que son médicos, ¿no? Ellos tampoco sabían. Me hicieron muchos estudios y durante años me desmayaba al caminar sin que supieran la causa. El médico explicó que me examinaron el cerebro. Fue muy interesante, me ponían esos clips aquí en la cabeza. Yo lloraba mucho porque me daba miedo eso. Pero nadie entendía nada. Con el tiempo lo superé. Los doctores dijeron que su cerebro crece rápido y su cráneo es estrecho. Por eso se desmaya y no se desarrolla. Lo cual hoy en día son tonterías, simplemente porque la gente no tiene explicación para las cosas que pasaban. Pero lo que me pasaba a mí, además de tener muchos miedos, es que era muy empático como persona. Y muy a menudo eso es algo que la gente tal vez no sabe. Mis padres en general, mis seres cercanos, no me protegían de ciertos eventos, simplemente porque yo los vivía, pero los vivía exactamente igual que ellos. Un familiar mío cayó del cuarto piso en un terremoto, estuvo en el hospital y fui con mi abuela, tampoco lo he contado. Fui con mi abuela de visita y cuando íbamos de visita yo simplemente sabía lo que iba a ver ahí. ¿Cómo así? Pues así vas, subes las escaleras del hospital y yo simplemente siento lo que voy a ver, me imagino a la persona como la voy a ver. Y yo lo vi. Y de inmediato todo se me nubló, me sentí muy mal. No lo decía porque ya era mayor, no sé a qué edad estaba con mi abuela y él era de una pariente, pero el hombre solo se abrió la manta así y se le vieron unos algodones en las piernas que le salían porque le habían puesto clavos. No voy a contar toda la historia para que no se ponga feo, pero en ese momento solo sentí que me iba a desmayar ahí y le dije a mi abuela, abuela, voy a salir afuera. Y en el momento en que salía del hospital ya todo lo veía negro, me sentí mal, ya sabes, por miedo o alguna reacción así. Y bajando las escaleras un doctor me encuentra y me dice, muchacho, ¿todo bien? Y yo le digo, sí, pero no veo nada. Y bajo las escaleras no sé cómo estaba caminando. ¿Por qué cuento esto? Tal vez más adelante se aclarará. Después tuve otros eventos en mi vida. El evento fue interesante y aquí hay otra historia poco conocida. Cuando me dejaron en recuperación en 8º grado, me habían puesto un 2 en matemáticas. Clásico. Clásico, estuvo muy bueno. Pero la pregunta es, ¿por qué me pusieron un 2? Eso estaba relacionado con, si recuerdas, hoy hablamos sobre la ola y tiene una motivación que poco a poco se va apagando. Si no la mantienes. Si no la mantienes. Y tal vez también miedos que he guardado dentro de mí. Pero entonces, al pasar de un estado a otro, fue un periodo de transición de la primaria a la secundaria. Tuve que conocer gente, cosas y maestros nuevos. Todo era desconocido y eso me asustaba mucho. Y decidí no ir mucho a la escuela. No podía ir, iba a los videojuegos, jugaba videojuegos, gastaba mucho dinero. La sala de computadora. Sí, pero esas salas aún son las electrónicas antiguas, con joysticks y botones. Y yo iba ahí. Les mentía a mis padres que iba a la escuela, pero en realidad estaba faltando a clases. Probablemente fue muy difícil para mis padres, como experiencia seguramente no fue fácil para mí. Y naturalmente me mandan a recuperación en matemáticas y yo esperaba que mis padres me regañaran. Ya estaba listo para eso. Sí. Dije, ahora me van a golpear. Mi papá nunca me ha pegado, pero yo me hago ideas en la cabeza. Era estricto, ¿verdad? Y pienso, ¿cómo lo hago ahora? ¿Cómo se lo digo? Primero se lo cuento a mi mamá. ¿Cómo es posible? ¿No le diremos a tu papá? Se enojará. Yo, sí. Pero no tienes opción. Y llegó el momento al final del semestre cuando nos iban a dar las boletas de calificaciones. Él siempre quería ver las boletas de calificaciones. Y le digo, y él dice que tendrás que corregirlas. Y yo me quedo sentado y digo, ¿eso era todo? Yo esperaba que ocurrieran algunos eventos.
Quien quiera que se siente frente a mí y frente a nosotros, siempre en algún momento del programa empieza a surgir una autorreflexión. Siempre. Por 5 minutos o 40 minutos en menor grado. Y lo mejor es que sucede, se bloquea, así lo siento yo, se bloquea en un momento del presente. Sin embargo, sale afuera y se convierte en un mensaje. Está construido a partir de la experiencia, de las verdaderas experiencias del invitado y de la persona en ese momento. Él lo expresa y se convierte en un mensaje para alguien que está mirando, así como ustedes han mirado, así como yo y nosotros miramos algo diferente. Y uno se dice, desde ese momento, por ejemplo, en el minuto 47, si son un grupo y hay 4 o 5 personas viendo, ponen pausa. Alguien interviene y dice, tengo una historia sobre eso. Yo tuve algo así. Y eso les da la oportunidad a las personas de ser más abiertas, más honestas y, en consecuencia, avanzar hacia algún tipo de cambio. Y te agradezco por ser otra persona más que va en esa dirección y que de esta manera hace ese balance. Porque mientras lo haces, piensas en tu propia vida. En realidad, no sabemos en este momento en qué está pensando cada quien. Y te agradezco por eso. Y yo también te lo agradezco. Bueno, sí, probablemente, de hecho, a mí me pasa muy seguido, incluso ahora con los estudiantes que tengo, les doy el ejemplo, si no saben cuál es su camino. Sí. Compren un libro y lean sobre un deportista o persona exitosa, así conocerán su camino, para que vean qué esfuerzos hizo para llegar hasta ahí y qué se necesita para lograrlo. Porque si no tenemos un camino y una meta, entonces todo es posible. Sí. Al final tenemos que elegir en qué dirección vamos a ir. Siempre. Y eso, como me gusta decir de manera categórica, debes tomar una decisión firme. Así que después de eso, de nuevo, por casualidad o no, entré en la arquitectura del paisaje. Luego me gradué y comencé a trabajar por casualidad o no en una de las pocas empresas en Bulgaria que hacen esto, con personas interesantes que me aportaron mucho. Ahí ocurrieron ciertos eventos, ciertas experiencias. En ese momento los veía muy desfavorables. Después volvieron a suceder, tuve unas relaciones y esas relaciones fueron extremadamente difíciles para mí como experiencia. Al pasar por todo eso, tenemos un socio con quien fundamos la empresa y seguimos trabajando hasta hoy. Llegué a una etapa de mi vida en la que, pasando por momentos difíciles, hubo un periodo en el que me dije, todo está mal. Todo está mal, ¿entiendes? Ese y aquel te engañaron. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A mí exactamente? Sí. A muchas personas. Incluso en tus programas he escuchado, ¿verdad? La gente. ¿Cómo es posible? Justo a mí. Justo a mí. Ya basta. O una vez, 2 veces, digo hasta 3, pero luego 4, 5, 10. ¿Hasta cuándo? Y claro, yo me digo, bueno, pienso que soy una buena persona, sigo pensando, no sé hasta qué punto lo logro, pero entonces me digo, bueno, tal vez no soy una buena persona. Ahora, si todos me hacen cosas malas, yo también las haré. ¿Y qué? Pues nada, tenía que ver con mujeres, ¿no? Como te puedes imaginar. Pues nada, empecé a que no me importara. ¿Jugar a la contra? Sí. Por llevar la contraria. Sí, así es. Y digo, bueno, si todos me lo hacen a mí, yo también lo haré, no me importa en absoluto. Entonces, tal vez lastimé a muchas personas, de lo cual me arrepentí mucho después. Incluso intenté contactar a algunos para disculparme, pero eso fue años después, simplemente porque te das cuenta de que eso no está bien. ¿Por qué lo hiciste? ¿Crees que porque lo viviste así, los demás deben hacerlo igual? Y eso empezó a pesarme, pero antes de llegar a esa conciencia y a ese peso, hacía todo tipo de cosas. Iba a fiestas, bares, playas, montañas, a donde fuera, mujeres, compañías. Vida tremenda. El rey de la fiesta. Rey de la fiesta, con descuentos en discotecas y todos me conocían. Sí, vas, algún amigo quiere celebrar su cumpleaños. Bueno, toma mi descuento, ve ahí, celebra tu cumpleaños. Era alcohol y no usé otras cosas, pero sí bebíamos mucho. Lo más interesante era ¿Has visto casi toda la paleta así? lo que se te ocurra. Simplemente no sé algo que no haya visto de esa zona. Y en un momento,
Por supuesto, también llegaron los problemas y las enfermedades. Y ese fue quizás el momento más decisivo de mi vida, en el que realmente no sé cuántas personas se han sentido si han estado en ese estado algunas personas han vivido situaciones más difíciles que yo, pero para mí ese fue ¿Tú cómo describes ese estado ahora? tal vez sea lo más valioso que me ha pasado. En resumen, así ocurrieron las cosas. Un estado en el que no puedes moverte. ¿Estás acostado en la cama? Te desmayas. Vas con doctores, no saben qué tienes, te haces todo tipo de estudios, todo está bien contigo. ¿Qué no me he revisado? Huesos, columna, cerebro, hígado, páncreas, corazón, todas las resonancias magnéticas que imagines. Ir al extranjero y aquí con médicos y mis seres queridos, pero nadie me dice qué pasa. Al final no mejoraban. Eso duró quizá 2 años. Y de hecho, el primer año fue el más desfavorable, en el que ¿Cuánto tiempo fue el máximo que no pudiste moverte? y son varias semanas en las que es difícil decir que no puedes moverte. Más bien sientes que no puedes levantarte de la cama. Intentas, pero no puedes. Te falta energía y fuerzas. Quiero hacer una adición como conexión. La gente se da cuenta de que en este tipo de pruebas, llamémoslas así, porque para cada quien son individuales, llevamos con nosotros mismos a todas partes y donde sea que vayas, lo que sea que te pase, con quien sea que estés, siempre estás contigo mismo. Tú eres exactamente tú. ¿Y tú cómo lo lograste? ¿Cómo empiezas a conocerte a ti mismo? Empiezas a aprender. Buscas otras opciones. Lo más interesante ocurrió en una etapa muy tardía. Fue mi enfrentamiento con una colega mía, con la que dábamos clases juntos. Ella me dijo, yo hago Reiki, déjame hacerlo contigo. Sé cuándo la gente va a morir. Yo pensaba, ya estoy acabado. Para mí el mundo se acaba. O sea, que te rendiste. No, no te has rendido. Estás al límite. No hay nada que puedas hacer. Nadie puede ayudarte. Voy a revisiones y todos dicen que todo está bien. Todos me dicen que vaya al psiquiatra. ¿Qué es un psiquiatra? Ve al psiquiatra porque lo necesitas. ¿Qué es eso, eh? Y yo al principio, no. Ve a tomar tranquilizantes. Todo te viene del sistema nervioso. Es cierto, todo viene del sistema nervioso. Pero no todo. Todo, pero ya basta. Y bueno, voy al psiquiatra. Mejor aún, retrocedo antes del psiquiatra. Sí, hubo algo antes de eso. De nuevo caí en un estado que en ese entonces me pasaba muy seguido por las noches. No son convulsiones exactamente, pero es algo parecido. ¿Temblor? Sí, y no había explicación para eso. Fue extraño, pero una noche. Espera, ahora esto se va a poner interesante, porque tal vez mucha gente no lo acepte, pero ¿Qué? una noche, pues, porque no pasa muy seguido. Tal vez, o porque para aquellos a quienes no les ha pasado, es algo casi imposible. Yo apoyo a nuestra audiencia y sé que ellos creen Ellos creen sí, en lo posible y tienen muchas experiencias, así que escuchan con el corazón abierto. súper. Y una noche sale de mi cuerpo, del espíritu. Ok. Y yo también me sorprendo. Empiezo a notar cosas. Empiezo a conectar con mi abuelo, que en paz descanse. Él me dice algunas cosas y dice, hombre, así no va a funcionar. Y ahí, hacia donde vas, las cosas no funcionan así, no puede pasar de esa manera. ¿Estabas si nos detenemos en ese momento, estabas consciente? No. ¿Qué? Yo me había acostado a dormir. Eso fue lo más interesante. Yo me había acostado a dormir y mientras dormía empecé a sudar, a temblar. Sí, ahora sí. Si fue un sueño ligero o un sueño profundo, no puedo decirlo ni siquiera ahora, en este momento. Más bien antes de eso me había quedado dormido, ¿sabes? Pero después de eso no puedo decir exactamente qué pasó ni cómo. Toda la experiencia fue muy extraña. Ahí vi muchas cosas, ¿no? ¿Sabes? Cuando eso sucedió. Y entré en shock y al día siguiente me digo, bueno, ok, entonces estoy haciendo algo mal, algo no está bien. Y empiezo a llamar a mi mamá, a algunas personas que le digo, mamá, soñé tal y tal cosa, y ella me dice que de plano me va a recoger.
Entonces no tengo nada que hacer aquí. Dice que si sigo así, mejor me lleva y recoge de una vez. Y yo ese miedo interno que simplemente era muy fuerte. Se activa ese miedo de supervivencia que o lo haces o lo haces. Sí, o lo haces, no tienes otra opción. Y fue muy interesante. Y entonces fue muy... Hasta hoy guardo ese recuerdo, ¿sabes? Porque es un momento importante. Empecé a hacer algunas cosas, tuve que ir con un psiquiatra, ¿sabes? Ya que nadie ayudaba. Mira, todos me decían, mira, todo está bien contigo. Y yo digo, bueno, está bien, todo está bien conmigo, pero yo... Eso hago, eso me está pasando. Eso es, me levanto en la mañana, voy a la universidad, doy clases, no puedo abrir la puerta de mi salón porque me voy a desmayar. Me agarro de las barandillas al lado, ¿verdad? Para los marcos de puertas, para no caer. Yo no le digo a nadie, ¿verdad? Que simplemente te agarras ahí y caminas. Si quieren apoyar todo esto que hacemos en nuestros canales, pueden hacerlo en PayPal, Patreon o hacerse miembros del canal. Gracias y nos inclinamos ante ustedes por darnos el sentido de seguir creando conscientemente, de cambiar, de desarrollarnos, de mejorar y de aprender de cada uno de ustedes. Y como sea, después de que los estudios mostraron que todo está bien, entonces todo está bien contigo, no hay problema. Y naturalmente ahí surgió un estado aún más difícil en el que nadie te cree. Todos empiezan a pensar que estás loco, ¿verdad? ¿Qué cosas dices? ¿Qué cosas tienes? No existe tal cosa. Algo hoy. Hoy no estás en lo tuyo, ¿verdad? ¿Quién te dijo esas tonterías? Sí, pues yo empecé, claro, empecé a informarme sobre algunas cosas relacionadas con la alimentación, con Lidia Kovacheva y con otros tipos de alimentación que empecé a practicar también, ¿sabes? Lo bueno es que si algo me interesa, lo hago para ver si es lo que busco. Y fue muy interesante. En ese entonces bajé casi 20 kilos. Sí, todos pensaban, ¿sabes? Cuando me veían, me lo decían, me lo compartían, decían, oye, te estás enfermo, no sé qué te pasa. Yo decía, bueno, está bien, pero en el momento en que bajé de peso, en realidad empecé a sentirme muy bien. Y empecé a sentir algunas cosas, empecé a conectarme con algunas cosas, empecé a ver algunas cosas, pero las cosas no mejoraron, sigues teniendo el problema. ¿Y qué pasó después? Pues fui al psiquiatra, sí, esa fue la experiencia más interesante que tal vez también sea interesante para otras personas bajo la influencia de mis seres queridos, ¿sabes? Mira, no es como tú piensas, tienes que ir al psiquiatra y tomar tranquilizantes. ¿Qué te pasa? Vas al psiquiatra por un trastorno de ansiedad causado por demasiado trabajo y cosas. Bueno, yo digo, bueno, seguro que tengo mucho trabajo, seguro que no estoy bien en la vida, pero de ahí a desmayarme, ¿verdad? Discúlpame. ¿No le creíste? No, pero le conté la historia del hombre sobre salir del cuerpo y en un momento, espera, él me dice, espera. Mira, ahora, te aconsejo que no hables mucho de esto frente a otras personas. Le digo, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene de malo? No lo compartas, podrían pensar que estás loco. Te voy a recetar unas pastillas, tómatelas. Y verás que las cosas van a mejorar, todo va a estar bien. Y yo lo miré así y por un momento me pregunté si debería contarle la historia que, ya sabes, acabo de contar sobre cuando era niño. Preferí guardármela y pensé que no tenía sentido. Aquí realmente empiezo a dudar de mí mismo Bueno, pues entra. y me digo, tal vez realmente las cosas no son normales. La mosca entra. Sí, de todos modos me fui, no tomé esas cosas y luego fui a otro, ellos son neurólogos, psiquiatras, fui a otro psiquiatra. En el momento en que me preguntan, ¿Contaste ahí? no quiero ofender, yo respeto mucho a los doctores, ¿no? ¿Sabes? Ese es tu camino. Y la gente que se dedica a esas cosas, pero en el momento en que vas con ellos, no les interesan tus experiencias personales del camino. Ellos saben que estás conmigo porque debo darte pastillas o hacer algo. Por eso me recetan. Una al menos era así y ella solo me escribió una receta y yo me fui y de hecho olvidé, ¿verdad?, seguir yendo. Algunos me trataban con comprensión y me escuchaban, lo cual era bueno. Hay todo tipo de personas. Pero al final ese tampoco era el camino. De ahí el momento clave fue cuando pasaron varios meses y yo seguía con algunas prácticas. Al aprender a alimentarme, noté que eso cambiaba mucho mi estado. Pero llegué a un momento clave, también en la vida, en el que finalmente me recetaron unas pastillas.
Y decidí tomarlas porque mis padres decían, mira, ves que no funciona, tienes que tomarlas, simplemente es así, tienes que tomarlas. Dije, está bien, déjenme tomar una y acabar, porque ya estoy harto. Ya basta, sí. Pero ese fue el momento en que incluso rompió a los nuestros, o al menos a los que vieron lo que pasó. Porque en el momento en que lo bebí, empecé a tener convulsiones, convulsiones reales. Mi temperatura bajó mucho. Imagínate, Eso pasó frente a mis seres queridos, mientras yo estaba con ellos. Se sintieron muy incómodos por mí. Yo no veía nada. Así estaba sentado todo el tiempo. eso también fue una gran lección para ellos. Y de hecho, después veo que en el medicamento dice, pues, efectos secundarios, convulsiones, posibilidad de coma, caer en coma y todo ese tipo de cosas. Yo estuve al borde de ese estado. Cuando me preguntan, solo digo a mis padres, ¿ven por qué no se debe? Ese es el camino. Y entonces conocí a unas personas que se dedican a la bioresonancia. Ese es un tema aún más interesante. Y me pregunto, ¿quiénes son estos otros estafadores? Solo personajes inventados. Justo ahora me apareció, ¿verdad? Sí, pero yo también con miedo, ¿no? Nervioso, tonterías. Digo, oigan, miren esto. Pueden aceptarme o hacer lo que quieran. Yo me doy de baja, pero ellos insisten. Tienes que venir urgente. Hoy mismo era domingo y ellos, pues ya llega. El hombre se llama Bobik, gracias a él. Él es ucraniano, trabaja en el Instituto de Terapia Bioresonante de Moscú, creo que así se llama, y se fue. Un excelente especialista, en mi opinión. Él aterriza ahora y puede atenderte de inmediato. Y yo digo, está bien. Estoy en mal estado, apenas puedo manejar. He tenido convulsiones y otras cosas. Aquí claramente no funciona. Vamos a ir a ver a este. Voy con él. Él, muy amable, sonríe sentado junto a mí. Me pregunta si todo está bien. Yo le digo que no, no está bien. Él dice, está bien, ¿verdad? Me pregunta por lo que he pasado. Le explico médicos, psicólogos, psiquiatras. Ha habido de todo. Incluso fui con psicólogos, pero ya. Él dice, te contaré una historia sobre un experimento con 10 personas con enfermedades mentales. Y 10 personas mentalmente sanas, a quienes les dan una prueba que deben resolver. Y hay doctores del otro lado que reciben las pruebas. Y tienen que evaluar quién de todos ellos tiene un problema. Y yo digo, súper, ¿no? Ya que les dan las pruebas, ¿no? ¿Y sabes cuál es el resultado? Le digo que no, ¿cuál es el resultado? Y él dice, pues, 9 de cada 10 personas mentalmente sanas fueron clasificadas como enfermas mentales. 9 de cada 10 personas con enfermedades mentales fueron clasificadas como sanas mentalmente. Y yo sigo uno así, observo. Y yo he leído sobre una prueba así, no sé. Él me contó ese caso. Y yo digo, pues, ¿cómo es eso, verdad? Él me dice, ahora te voy a contar. Dice, ¿sabes quiénes son las únicas personas a las que no les importa que les pase algo? Y yo digo, ¿quiénes no? Pues esos que no están muy bien. Cualquier persona sensata, si le pasa algo, claramente no está bien. Algo sucede, pero no comprendemos exactamente qué es debido a nuestra falta de conocimiento. La medicina convencional y muchas personas, ellos están limitados solo al conocimiento que tenemos de las universidades. No están abiertos al Kybalion, no están abiertos a otras personas, incluso ni a la nueva medicina convencional o a la mecánica cuántica o la física que está ocurriendo ahora, y en realidad no entienden lo que está pasando con las personas. Y entonces se sienta una máquina y dice, vamos a ver qué te está pasando. Yo digo, ya basta. Y el hombre empieza, mide ahí, lanza unas ondas. Yo ni siquiera sé qué es una onda, de dónde viene eso, qué tipo de corrientes me está poniendo aquí en los brazos. Mide y solo me dice que tengo esto, este patógeno, este virus, esta bacteria. Y yo me digo, ¿qué es esto? ¿Qué virus? ¿Qué bacterias? ¿De qué me está hablando este hombre? Me dice, aquí tienes el aparato, llévatelo a casa y pon las frecuencias para ese patógeno. La próxima semana tienes una revisión obligatoria conmigo. Yo estaré aquí hasta dentro de 2 semanas. Pues le dije, está bien. No hay nada que hacer, todos han pasado por eso. Pero al menos yo no soy de esas personas que le gusta comprobar las cosas en la práctica.
No sé si todos son así, pero para mí es importante no solo decirlo, sino saberlo. O sea, tener la experiencia de eso. Y me digo a mí mismo, todo me encaja, pero esto también... Espera, voy a ver dónde se hacen los estudios, análisis de sangre y todos los demás que se necesitan para examinarse. Y fui, me hice los estudios, pero mientras esperaba los resultados, pensé en usar ese aparato para ver. Tú los configuras y enciendes, deberían matar el patógeno con algún tipo de resonancia. ¿Qué son estas cosas ahora? Pero ahora llego a casa, primer día, segundo día. O sea, imagínate, tal vez ¿Hace cuánto tiempo fue eso? en 2017 y 2016. Imagínate, tú durante más de medio año has estado en un estado en el que te sientes mal y estás a punto de desmayarte, sin llegar a desmayarte por completo, en un estado en el que apenas puedes salir y al segundo día con este aparato yo me despierto. El tercero, y es como si acabara de nacer ahora mismo. Perfectamente afinado. Jamás tuve problemas de salud, ni siquiera sabía qué me había pasado. Me quedo sentado y pienso, ¿me lo estoy inventando o imaginando? Digo, esto no es verdad. Pasaron ahí algunas cosas, resultados del uso de este aparato que fueron positivos. Al cuarto o quinto día olvidé mis problemas y pensé, ¿qué pasó? Algo anda mal. Suscríbete y voy, recojo mis resultados del laboratorio, miro. Es lo que me dijo esa persona. Todo se confirma y yo me quedo sentado parpadeando así y digo, bueno, espera, a ver, ¿cómo es posible que los doctores no sepan de esto y no lo investiguen? Y esa persona vino aquí por... La consulta nos duró 1 hora. Solo fue clic, 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 tienes esto, esto y esto. Ponte esas frecuencias. Bueno, adiós. Me quedo sentado y pienso, no lo puedo creer. Eso me dio tanta curiosidad que empecé a leer sobre esas ondas y qué eran, ¿Cómo así? cómo se enciende, de dónde viene, qué es esa resonancia, cómo ocurre esa resonancia. ¿Y cómo con una resonancia vas a matar a alguien? ¿Un parásito inventado o alguna bacteria? Después comencé a intentarlo mucho durante 1 año, probando varias veces y obtuve un muy buen resultado. Mi estado cambió por completo. Por supuesto, tampoco ese era el camino. Lo más interesante de todo, ¿Pero arreglaste todo tú? ¿sí? No, eso no lo arregla por completo, porque tal vez aún no hemos madurado hasta el punto en que... ¿Cómo te lo digo? De todos modos, no tenemos el conocimiento completo. Y aún así, aunque esto es un buen avance, en mi opinión, en la ciencia, que si se utiliza será bueno, todavía no está funcionando al 100% completamente. Y ayuda, sin duda ayuda. Pero al final tienes que cambiar algo en ti mismo para cambiar lo que le está pasando. Esa es la verdad, no hay otra opción. No puedes cambiar nada si no cambias a ti mismo. No hay ninguna posibilidad. Y al final, ¿A dónde fuiste tras la bioresonancia? pues eso fue lo más interesante, que empezó a llevarme a el vasto espacio del conocimiento, de la mente, de la energía, sobre todo de la energía. Aprendes que todo es energía, lees mucho y conoces a muchas personas. Yo conocí a personas que practican Reiki. Eso fue increíble para mí, porque un abuelo Dimo, saludos para él, si no nos hemos visto ni escuchado desde hace tiempo, no sé cómo está, pero ese hombre fui con él de la misma manera, sin creer, y él me decía, tu aura es débil. Yo le decía, ¿qué aura, hombre, ahora? ¿Qué es eso de aura? ¿De qué hablas? Y él, pues ahora te la voy a medir, mide alguna aura, le digo, espera ahora, pues tu aura aquí está a 50 centímetros y hoy tu aura mide 3 metros. ¿Qué es eso? ¿Está bien? Él dice, sí, súper, bravo, hoy estás bien. Así que bueno, ahora está bien. Pero así, él me llevó por el camino del Reiki en el que empezó a hacerme terapias. Hubo un momento único en que después de unos 3 meses de ir con él, me dijo que llegaría el momento en que me recuperaría y tendré que enseñarte. Yo le dije, bueno, Ok. estoy bien con eso. Yo también me he dejado llevar, solo me llevan. Estoy sentado en una cama y él hace esto, pasa las manos por mí así, pasa por el brazo de un lado al otro. Estoy sentado, pero tengo los ojos cerrados. Y mientras estoy sentado, en un momento dado, siento como él pasa así por el brazo.
Tengo los ojos cerrados. Al principio lo sentí aquí y pensé, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y veo, él está ahí con la mano a distancia. Lo siento por todas partes. Él calienta mi mano, siento los vellos. Cierro el ojo y él sube. Pienso que tal vez lo imaginó. Pero en un momento, en la otra mano, abro el otro ojo, miro. Él sigue ahí. Y pienso, ¿qué es esto? ¿Qué son esas cosas? Y ese fue el momento en que le compartí que lo había sentido. Él me dijo que ya estaba listo. Al parecer, había aumentado su energía interna. Dijo, haremos un procedimiento para darte el primer nivel y que practiques Reiki. Dijo, lo vas a practicar durante 20 días. Hicimos todos los procesos. Me fui a casa, me dio los ejercicios. Otra vez me dejé llevar y dije, haré lo que digas. Y lo hago. Todos los días hago ejercicios de Reiki. Él dice, el día 20 vendrás y debes estar listo. ¿Y durante 20 días fuiste estricto? Estricto, 2 veces al día, cada día, mañana y noche. Muy estricto. Ahora ya no soy tan estricto. Pero en ese entonces sí, me dejé llevar así. Pasan 20 días. No, nada. Pasan 10 días, 5 días. No siento nada, nada, ¿entiendes? No hay nada. Y yo digo, ¿de qué me habla este hermano? ¿Qué es eso de Reiki? ¿Qué tonterías son esas ahora? Y al día 16, la misma sensación de mí. Igual, con mis manos sobre mi cuerpo. Me digo, espera, espera. Entonces el cuerpo empieza a calentarse. Empiezas a sentirlo. Y yo digo, no. ¿En serio? Pasaron 20 días y fui. El hombre se alegró mucho. Lo celebramos con él y un caramelo cada uno. Pero estaba muy feliz. Y eso despertó aún más mi curiosidad. Veamos qué es el Reiki, sus energías, cómo funcionan y fluyen en el cuerpo y qué son los chakras. Y eso me llevó a el núcleo de la célula. Hasta el átomo mismo. Hasta los electrones y el movimiento. Las diferencias. Los leptones. Sí, todo tipo de cosas así. Entonces leía mucho sobre... Entonces empezó Bruce Lipton, de hecho, antes de eso. Él me motivó a cambiar de rumbo y cuestioné cómo lograrlo. Explica algunas cosas que no había ningún médico que me hablara de esa manera. Otro mundo, desde ese punto de vista. Un mundo completamente diferente. Lo más interesante era que esa persona era material. ¿Tienes la sensación de que, como dice uno de nuestros invitados, comienza la segunda vida? Sí. ¿No dijiste eso? Así inicia tu segunda vida. Sí, de hecho comencé a enfrentar la otra realidad, la otra esencia de nuestro mundo. Empiezas a darte cuenta de que empecé a leer muchísimo, muchísimo, muchísimo empecé a leer. Yo nunca me había leído en mi vida, muy pocos libros había leído. Y en un momento se vuelve curioso, simplemente te provoca. Entonces fui con la otra, así, mi guía Annie, con quien hacíamos meditaciones, digamos, algunas prácticas. Ejercicios. Sí. Con los cuales ella me ayudó mucho a abrir mi mente. ¿Cómo te ayudó principalmente? No puedo decírtelo. De hecho, hasta entonces no podía. Ahora lo entiendo, pero en ese momento fue sumamente extraño, porque yo no creía en esas cosas. Ella me hablaba, hacía acupuntura aquí, acupuntura, algunas meditaciones. De hecho, había llegado el momento en que teníamos que hacerlo. No puedo decir si realmente creía o no creía, pero digamos que ya tenía algo de experiencia en algunas cosas. Y cuando empezamos con ella a practicar esas cosas, empezaron a suceder algunas cosas increíbles a mi alrededor, simplemente increíbles. Solo como ejemplo, una de las cosas que en ese momento me sorprendió tanto por primera vez fue pasar por acupuntura. Yo me digo, creo que voy a chocar. Sí, y ella dice, por favor, no me digas esas cosas. Yo digo, bueno, está bien, pero porque creo que así va a ser. Tengo una preocupación interna. Ella dijo, no, no pienses en esa dirección. Yo digo, está bien, nos vamos, y salgo afuera. Tenía que ir a recoger unos proyectos. Me detengo esperando proyectos y de repente un coche aparece y va hacia mí. Wow. Pero directo, de lado. Yo no tenía a dónde ir, había un bote de basura frente a mí. Me detuve esperando el bote de basura y él salió de un patio interior directo hacia mí. Y yo digo, no puede ser en serio que esto esté pasando. Al principio pensé, ¿y ahora qué pasa? ¿Tú estabas bien en ese momento?
No, yo estaba bien. Él tenía una herida leve, ¿sabes? Nos las arreglamos con el hombre, hasta sonreí y pensé, mira esto. Y entonces me digo, ahora, ¿qué pasó? ¿Fui yo quien lo hizo? ¿O fui yo quien lo vio? Eso pasó, pero lo arreglamos con la persona. Me fui, ¿verdad? Seguí adelante y en un momento pensé, no, otra vez va a pasar algo, no, no, no. Y sigo manejando. Tenía que ir al bioresonancia en ese momento. Tenía que recoger algo, no recuerdo qué. Tenía que estacionarme y me estacioné en la calle. Salgo del coche, hago lo que tengo que hacer ahí. Mi coche estaba rayado de mi lado. Me chocaron una vez del otro lado y otra de mi lado. Y me rompieron el espejo lateral. Me quedé sentado y dije, no puede ser. ¿Qué día? Pero sí. Y en un momento pensé, está bien, pero todo se acabó simplemente dentro de mí. Eso fue todo. Eso fue todo. Ahora debo arreglar mi coche. Me fui y me calmé, aunque mi día fue algo tenso. Esa sensación y lo que viví. Y de hecho, todas esas cosas por las que pasaron. Llegó el momento en que empiezas a sentir y a saber algunas cosas. ¿Dónde y qué va a pasar? Vas a estacionarte en el centro de Sofía y sabes dónde hay un lugar de estacionamiento libre. Vas directamente hacia allá, vas directamente hacia allá. Esto lo he dado como ejemplo muchas veces a otras personas, pero ellos... Ay, dime ahora dónde hay un lugar para estacionar. Le digo, pues ahora mismo no te puedo decir. Simplemente sé que en algunos momentos en los que he estado, simplemente llega, sí, llega y tú sabes. Simplemente no es continuo. Por eso es... aquí es un poco... No es en contra de lo que dijiste antes, sino que es la otra polaridad. Como la persona que realmente puede levitar. Y tú le dices, si saltas ahora, sí, pero no funciona así. No funciona así, sí. Y de la misma manera son esos casos con el estacionamiento y con eso sobre todo, eso es lo que me explico. Esa famosa frase que es, hay una gran diferencia entre eso, saber algo, simplemente saberlo y pensar que lo sabes, decirlo, incluso hacerlo, porque contar con información y lógica. Porque sí sabes algo. No estás totalmente convencido de esa afirmación. Tú eres esa cosa, simplemente lo sabes y simplemente lo haces, como te conté esta mañana sobre el árbol y las piedras. De hecho, toda esta historia que estoy contando es muy detallada y abarca 4 o 5 años que transcurren durante todo este proceso que estoy leyendo. Voy al médico y estaba... Lo más interesante fue que fui a un médico. En ese entonces había adelgazado mucho y todos decían, oye, ¿por qué has adelgazado ahora? Y yo digo, pues así estoy bien. O sea, estoy bien así. Fui solo para que me dieran otra dieta. Así es como tratan casi todo. Siempre son dietas en todos lados. Una asistente, una mujer, me escribió un programa de 4 o 5 hojas sobre qué debo comer. ¿Qué debes comer ya que necesitamos subir tu peso porque no es bueno para ti? Tenemos que subirte el peso para que puedas sentirte mejor. Y yo digo, está bien, ¿no? Pero, ¿qué va a hacer? Te lo diré. Y ella me escribe, empieza a las 9 u 8 comer queso. A las 9 y al mediodía comer queso amarillo, al mediodía con pan. En ese entonces yo ya había pasado una vez por una dieta en la que rechazaba todos los lácteos. Sigo Tener... en contra, no exactamente, pero algo así, en mi opinión, eso no es bueno para la gente. Y veo cómo esta mujer, con su método, quiere volver a llevarme al estado anterior, donde en realidad yo no estoy ahí. En ese entonces, sobre la comida, había leído todo tipo de literatura extranjera, informes de médicos, todo lo que te puedas imaginar sobre los alimentos, sobre el gluten, los productos lácteos, las carnes, todo lo que se te ocurra. Y me topé con un informe sobre productos lácteos de una conferencia con muchos médicos de todo el mundo, quienes tienen un informe que es muy extenso en el que escriben sobre las consecuencias de consumir productos lácteos. Sin embargo, nadie comenta sobre eso, nadie habla de eso, y entonces decidí, bueno, pues yo voy a dejar todas esas cosas, las dejo, y de hecho resultó ser bueno para mí. Hablando de la carne, volví al bioresonancia. ¿Sabes qué fue lo más interesante? ¿Cuál? Que mientras yo me estaba tratando como él se desarrollaba en Bulgaria, fue un periodo muy largo de tiempo.
Iba seguido a médicos y laboratorios para que me hicieran estudios de lo que me encontraban y constantemente les daba retroalimentación a ellos sobre lo que pasaba con sus estudios y ellos detectaban cuándo se equivocaban y cuándo no, porque el ruso que estaba 100% en las cosas. Ucraniano, disculpa, él ya no está en Bulgaria. Quedaron sus personas con las que trabajan juntos, siempre les daba retroalimentación sobre las cosas. Lo más interesante fue que cuando te detectan algún patógeno, pero has comido un alimento específico que contiene información sobre ese patógeno, lo registran en el aparato. Y fue muy interesante cuando yo como me dicen, aquí hay un parásito de cerdo en la carne de cerdo. Yo no tengo. Dejamos de comer carne por una semana. No hay parásitos de cerdo. Y eso lo hemos probado durante años, incluso ahí con algunos de ellos. En ese entonces a mí, así me di cuenta de que todo lo que hacemos nos da algún tipo de energía. Esa energía está en nosotros. Si somos conscientes de eso, sería bueno. Porque, ¿cómo sería llevar la energía de un animal que ha sido asesinado y de su familia que ha sido asesinada? No estoy en contra de comer carne, que la gente no me malinterprete, pero más bien que piensen en eso. Todo lo que tocamos, escuchamos, la música y la comida llevan información que permanece en nosotros y vibra con cierta frecuencia. Y eso realmente se puede registrar con equipos en la actualidad. Es maravilloso que lo digas. Sí, tú los has visto, los conoces muy bien, investigaciones sobre la vegetación de los rusos que investigan cómo la vegetación reacciona a ciertos estados. Es igual, ellos tienen información. Investigan el todo. Todo el mundo es mental, sí. Todo es pensante. Todo es energía. Y pensante. Por el hecho de que nosotros vemos que todo lo que nos rodea no piensa de la manera en que queremos o como lo entendemos, no significa que no tenga algo más que decirnos, pero de una manera muy interesante. Eso fue interesante porque entonces me puse a pensar en lo que como. Ese fue el momento más interesante porque había leído muchas cosas, había practicado muchas cosas, bastantes dietas relacionadas con la alimentación saludable, con dietas keto y cualquier cosa que se te ocurra. Se promocionan mucho ahora. Pero a todos les digo lo mismo, no es importante, ¿verdad? ¿Tú qué sabes? Lo importante es qué energía te trae eso. Si lo que haces te da y da buena energía a otros, eso está genial. Eso es lo más maravilloso. Y entonces me dije, bueno, vamos a ver qué trae energía positiva. ¿Qué es energía alta? ¿Qué es energía baja? ¿Qué es vibración alta o baja? Las frutas son de alta vibración. Alta vibración, bueno, entonces debemos comer más frutas. ¿Qué vibración tiene la carne? Es baja. Detente un poco. Reducimos o limpia o lo que sea. Cada quien lo entiende a su manera. Pero en ese momento empiezo a darme cuenta claramente de que absolutamente todo lo que nos pasa tenemos que ser conscientes de lo que está sucediendo. El agua que bebemos, la forma en que respiramos, el movimiento que hacemos, todo eso es quizás una de las cosas más valiosas. Lo que a su vez, aún más interesante, es que eso me armaba la imagen del mundo material y espiritual. Porque sin el mundo material no tienes el espiritual en este momento. Y al revés, necesitas lo material. Pensé, debemos estar en ambos mundos. Entonces tienes que volverte bueno en tu parte material, la salud física y el campo. Lo que significa que te conozcas a ti mismo, que sepas qué comer, que sepas qué beber, que sepas qué hacer en general por ti mismo, para que ese yo pueda tener una buena expresión aquí arriba. Comencé a practicar de forma más seria la curación con la mirada y similares. Sí. Tal vez esto también les sea útil a ustedes, no lo sé. Para mí fue una experiencia sumamente útil. Los momentos más intensos de la meditación son los periodos en los que ayuno. Así es. No sé si conoces el ayuno seco. Yo personalmente también tengo. Sí, pues el ayuno seco es un estado en el que eliges no consumir absolutamente nada durante un periodo de 1 hasta, digamos, 9 días. Dependiendo del estado y la necesidad de cada persona, normalmente se recibe información cuando uno está abierto de cuánto tiempo necesita.
Debemos tener cuidado con estas palabras, pero en los casos leves son solo 2 o 3 días. En las personas que tienen muchos filtros acumulados alrededor de 7 u 8 días, de verdad las cosas suceden mucho y trabajan mucho. ¿Cuál es la idea de, para no quitarte la palabra, simplemente cuando dejamos de consumir cualquier cosa, el organismo, ¿sabes? Empieza a expulsar, expulsar, expulsar y en algún momento, Limpio. sí, sí, limpia y en algún momento la información que tenemos y nuestra conciencia se vuelve tan abierta que lo que está a nuestro alrededor empezamos a conectarnos más con ello. Llegamos a un estado en el que podemos ver y ampliar nuestro rango, ver nuestras células, ver moléculas, ver en otro rango de frecuencia similar al de los gatos, por ejemplo, o al de los perros, Sí. y simplemente se vuelve diferente. Y luego cuando regresamos a nuestra vida cotidiana normal, en realidad volvemos, pero por otro lado ya tenemos una perspectiva completamente diferente. Con una perspectiva muy diferente. Por mi experiencia, realmente esos son los momentos en los que cuando meditas simplemente ves cosas increíbles, te conectas con todo, absolutamente todo. Y bueno, he leído muchas cosas sobre eso, precisamente sobre liberar lo que has acumulado dentro de ti, ya sean filtros o como cada quien los defina, ¿sabes? Son muchos pensamientos y sensaciones que quedan en el cuerpo y suelen ser así. De hecho, eso ayuda mucho a liberar todas esas vibraciones y energías de ti. Y justo en esos momentos yo tengo muchas experiencias, entonces estaba bastante concentrado precisamente en la meditación y esas prácticas. Lo practicaba seguido. Y un viernes había decidido ir a los 7 lagos de Rila. Oh, súper. Creo que era viernes por la tarde. Salí de Sofía como a las 3 y a las 4 ya estaba ahí. Era verano. ¿No era? No recuerdo. Quizá era otoño. No oscurecía temprano, pero tampoco oscurecía tarde, ¿verdad? Empecé a subir y sigo haciéndolo. Allí, la verdad es que me sentía bastante bien y mientras subía vi a una chica y a otra chica y al verlas pensé, algo no está bien. Y el chico, yo pasé junto a ellos así y el chico se cayó. Se cayó en una roca, se resbaló porque estaba mojado, ellos llevaban unos zapatos que no eran buenos y yo seguí, ¿verdad? Pero en un momento esa cosa empezó a gritar, entonces pregunté si todo estaba bien, pero en un momento pensé, espera, algo no está bien y regresé. Y solo con mirarlo, y me digo, no. Y entonces el chico empieza ahí, así que sentí un dolor serio. Le dije que no se moviera porque se rompió la pierna. Lo entendió de inmediato. Sí, suscríbete. No sé cómo... ¿Qué fue eso? No es que tuviera visión de rayos X, ¿verdad? No, para ver, pero simplemente al mirar eso, eso fue lo que vi. Por eso digo que lo entendí, porque después tuvimos una relación breve. Cuando él fue al hospital, me lo dijo, le pregunté, ¿cómo lo supiste? Y yo le dije, no puedo decirte, no sé, ¿sabes? Pero Pero lo entendí. entendí, sí, y entonces ayudé. No había nadie en la montaña, éramos solo nosotros. Unas personas vinieron de algún lugar, yo me quité el pants y se lo di para que se lo pusiera porque él tenía frío, empezó a temblar. Llamé a unas personas especiales de las que te había contado antes, les marqué. Ellos controlan ciertas cosas en esa zona, les dijimos, ¿podemos ayudar a esta persona o que un equipo de rescate lo contacte? Sí, que es urgente. Sí, ellos dijeron que no te preocupes, ¿verdad? Porque no van a reaccionar rápido, nosotros vamos a reaccionar, vamos a mandar gente ahora y realmente respondieron de una manera increíble. Yanko, gracias de nuevo. Mandaron a unos muchachos con una camilla, nosotros lo pusimos al chico en ella y lo bajamos desde el 6.º lago, eso fue. Después me di cuenta de que si yo, por ejemplo, en mi estado actual, hablando puramente de energía, digamos, de cualquier tipo, entonces tienes la posibilidad de recibir más información, eres libre para ello. Y lo único que bloquea la información, tú lo sabes bien, quizá algunos espectadores sí lo saben, otros no, son los pensamientos. Eso es lo único que nos bloquea tanto, que muy a menudo nos impide interactuar con el entorno.
porque nos hace meternos dentro de nosotros mismos. Eso es lo que empezamos a repensar, analizar y pensar constantemente. El pasado, el futuro, qué va a pasar y qué hacemos ahora. Todos esos son pensamientos que te bloquean todo. Y hubo otro momento cuando pasaba por todo ese camino y me daba cuenta de lo que estaba pasando. Fue entonces cuando entendí cuál es la esencia del pensamiento. Fue entonces cuando me di cuenta de que todos nosotros tenemos telepatía. Me di cuenta de qué es la epífisis. ¿Por qué el azúcar arruina la epífisis? No sé si tú has llegado a eso, pero deberías haberlo hecho. Cuenta. En resumen, Sí, de hecho, al que le interese, investigará y lo verá por sí mismo. lo interesante fue, vi un canal llamado Gaia. Lo conoces muy bien. Ahí había civilizaciones antiguas que despiertan aún más la curiosidad, conocimientos, te abren todo tipo de espacios. Empecé a ver cosas de Joe Dispenza sobre estos temas. Él hablaba mucho de todo eso. Los procesos en el cerebro. Sí, sobre cómo funciona el cerebro. En cierto momento me topé con investigaciones sobre la epífisis, en las que se dice que la epífisis, en su superficie, tiene una estructura cristalina. Esa estructura cristalina recibe información y descifra la información que recibimos del mundo. Y esta información, de hecho, nosotros reaccionamos a ella basándonos en eso. Y de hecho, la epífisis es la que nos conecta con algunas otras cosas en el espacio, en nuestro entorno o fuera de nuestro entorno. Lo más interesante fue que en ese momento también veía un episodio sobre las pirámides en Guiza, y ahí hablaban sobre cuáles eran los cristales que ocupaban espacio en pilastras, columnas y templos existentes. Y una de las suposiciones, claro, ahí era una suposición, que lo más probable es que sean, si no me equivoco con la palabra, piezocristales. Exactamente. Creo que eso era, y su explicación fue que en realidad pueden absorber energía y transformarla en electricidad. Habían encontrado algunos cables que llegaban hasta las pirámides y cosas así. Yo, más valiente, quiero añadir a Grigor porque él lo dice muy tímido. Así es como Egipto realmente brillaba. Exactamente. Así había electricidad en todos lados y también energía libre. Sí, energía libre. Y entonces llegué al punto en que, si no me equivoco, por supuesto, parte de estos cristales, los elementos que formaban parte de la estructura, en realidad son los mismos cristales que hay en la epífisis, pero hay parte de los elementos como el calcio, que es muy importante para nuestro cuerpo, y el azúcar es otra cosa que destruye el calcio en el cuerpo. Eso explica mucho. Durante el último año he estado pensando, de hecho, en algo muy importante. Más bien lo pondría como una pregunta para que cada uno pueda hacérsela. Y sí, Y sí, sí, y si haces eso, ¿qué pasará si haces tal cosa? ¿Qué pasará si cambias eso? Y esa cosa, preguntémonos, seamos curiosos. sí. ¿Qué sucede si dejas de consumir azúcar? Que lo intenten. Inténtenlo. ¿Qué pasará si dejas de comer carne? No es para siempre. Intenta, ve. Por el experimento para ver las estadísticas por los demás. Muy a menudo con mis estudiantes no llego a esos niveles cuando hablo porque los perdería rápido, pero al menos trato de darles alguna dirección porque al final lo que yo tengo como experiencia creo que sería útil para todos. Y si eso llega a todos, sería algo bastante maravilloso porque si todos nos volvemos conscientes de ciertas acciones que hacemos, tal vez dejemos de hacer esas acciones y empecemos a hacer algo que sea útil para todos. Y al final que elevemos el nivel general, porque no se trata solo del mío. Si yo elevo el mío, pero tú no elevas el tuyo, entonces, ¿qué? ¿Con quién voy a estar? Muy a menudo le pido a la gente, cuando hablamos y abrimos estos temas, les digo, está bien, ¿qué pasaría si estuvieras solo en este planeta? ¿Cómo te lo imaginas? Esos autos, riquezas o todo eso, ¿con quién lo vas a compartir? O sea, ¿lo vas a compartir contigo mismo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Hasta cuándo? ¿En cuánto tiempo te vas a cansar? Y pues esos fueron momentos clave. Ahora, no todos lo aceptan, algunos dicen, tú. Entonces, ¿cuándo te vas a quedar solo?
Sí, sí, ¿quién se va a ocupar de eso? Tú sabes que yo tengo 2 hijos, aquí tengo trabajo. Ok, pero yo también tengo trabajo, 2, 3. Tenemos algunas cosas que hacemos, pero al final algo que a mí me ayudó mucho fue hacerme un horario donde yo decida cuándo tener tiempo para mí. Pero para mí eso fue un momento importante porque tal vez Duno fue un momento clave, porque leí algunas cosas relacionadas con la energía. Cuando la energía es fuerte o débil, empiezas a sentirlo, verlo y entenderlo. De hecho, uno de los momentos más valiosos para las personas es despertar temprano cuando todo está en calma, Así es. porque en ese momento la energía aún está dormida o no es tan agresiva. Pero en el momento en que todo empieza a moverse y a despertarse, nosotros empezamos, aunque no queramos, el entorno empieza a influirnos. Y nos distraemos. Y siempre empezamos a distraernos. O sea, no sé, tal vez no he llegado a ese momento en el que pueda ser mucho más distante de todo esto. O tal vez debería irme a alguna cueva donde... Pero ahí no hay, seguro es otro camino. Así que el momento importante es el enfoque, La elección. la elección, el bien. Y recuerdo al chico, hace tiempo hicieron de Inglaterra, que había venido. ¿Es la bien? Sí, creo que él hablaba eslavo y también sobre la bondad. Para mí eso es... Si hay un valor que está muy alto, es ese valor. E incluso nosotros no toleramos, y yo no tolero, ni en la oficina ni en general, a las personas que hacen lo contrario de lo bueno. Han elegido lo contrario, no lo bueno. Quizás no siempre lo logramos, pero la cuestión es tener esa intención e intentar hacerlo. Cuanto más seguido, como decimos. Justo eso te iba a preguntar, pero ya lo mencionaste como para el final. Si haces un balance hasta ahora, todo lo que has pasado, todo lo que sabes, todo lo que has entendido, lo que has descubierto, probando de todas las maneras posibles. Hoy mencionaste que eso fue solo una pequeña parte de lo que te ha pasado, estoy seguro. Mira por cuántos caminos que a primera vista parecen diferentes te ha llevado la vida, o tal vez tú mismo los has creado para llegar al momento en el que estás hoy. Poder compartirlo, poder mirar atrás con una sonrisa y decir, qué bueno que me pasó, qué bueno que no tomé ese camino, o qué bueno que me sucedió tal cosa. Pararte aquí, declararlo con valentía y seguir adelante. Y dejar que alguien más aprenda de esa experiencia, no esconderla. Te agradezco por eso. Eso significa que de alguna manera hemos logrado provocar que eso salga de ti, del siguiente, del otro invitado. Y eso significa que permanecerá en las mentes, en los corazones, en los pensamientos de los demás, lo cual es maravilloso. ¿Qué les dirías a todos los que escucharon desde el primer hasta el último minuto hoy, que están muy interesados y dicen, Choco, danos un poco más, pregúntale algo más? ¿Qué dirá para finalizar este hombre hoy maravilloso? Muchos amigos y alumnos siempre me han llamado extraterrestre. Incluso hay algunas otras cosas que han sucedido. No soy un extraterrestre, soy normal, tengo mis defectos y mis virtudes. Pero el camino que todos recorren, en mi opinión, es... De todas formas, es el camino que probablemente elegimos recorrer. Ya sea antes o ahora, creo mucho en la reencarnación. Ahora, eso suena muy banal el amor porque no estoy seguro de haber alcanzado ese nivel. Pero tal vez el amor es aquello a lo que todos aspiramos. Y más comprensible porque el amor que es no se compra en la tienda o en la farmacia. Y es aún más comprensible que estamos aquí para desarrollarnos. Ese es nuestro camino. El todo se ha separado, una partícula del todo se ha separado, llega a su límite en algún momento y luego comienza a regresar. Estamos en el camino de regreso, en mi opinión. Y de hecho, este es el momento en el que debemos elevarnos más alto. Y la única manera de elevarnos más alto es desarrollándonos. Solo podemos desarrollarnos si empezamos a entender, observar, estar aquí, interactuar con el entorno, entender cómo es ese entorno y mientras nos desarrollamos, al menos ser un poco mejores. Tal vez eso es lo más valioso que pienso que las personas deben hacer, sin importar nada, sin importar lo que pase, no olvidar que lo que das, eso recibirás, no hay más.
Y otra cosa muy importante que últimamente decimos, antes de pedir algo, primero dalo tú. Amigo, gracias por tu participación en Exploradores de la Realidad. Fue un gran placer para nosotros. Gracias a ti. Hola, muchas gracias por ver otro episodio de Exploradores de la Realidad. Suscríbanse si quieren ver más videos como este en el futuro. Dejen un pulgar arriba, no nos molestará. Compártanlo con sus amigos. Háganse miembros del canal porque mientras más seamos, mejor. Les agradecemos por caminamos juntos hacia un verdadero despertar, el despertar de cada uno de nosotros de la ilusión que nos rodea. Gracias a cada uno de ustedes por el apoyo, por la constancia, por la paciencia, por la comprensión, por la honestidad, por el cambio. Hasta pronto.